La primera fotografía conocida que ha sobrevivido en la historia se tomó en 1826, una llamada a la vista desde la ventana en Legras. Desde entonces, cada fotografía, ya sea un retrato, un paisaje o un instante fugaz, se convirtió en una cápsula de memoria. Es una prueba de que estuvimos ahí, de que algo ocurrió o de que un momento específico e irrepetible existió realmente frente a un lente. Y claro que son inolvidables, porque algunas fotos no solo guardan una revelación visual de un momento, algunas esconden un trasfondo tan oscuro, tan perturbador y tan profundamente triste, que terminan siendo únicas. Y en este iceberg, veremos exactamente eso, fotografías que parecen inofensivas, icónicas o incluso hermosas, pero que detrás guardan situaciones tan difíciles que nadie pudo preverlas. Sin más que agregar, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. A primera vista, esta foto parece sencilla, un funcionario alemán sentado en una conferencia internacional mirando a la cámara, y nada más. Pero si observas unos segundos, entiendes que hay algo profundamente torcido en esa expresión. Esa mirada cargada de veneno, odio puro destilado, pertenece a Joseph Goebbels, un ministro de propaganda del Tercer Reich, y lo que ocurrió segundos antes de que se tomara esta fotografía es lo que la transforma en una de las imágenes más inquietantes del siglo XX. En 1933, Alfred Eisenstadt, futuro fotógrafo estrella de Life Magazine, fue enviado a cubrir la conferencia de la Liga de las Naciones en Ginebra. En esa conferencia precisamente estaba Goebbels, quien fue enviado como ministro de propaganda, y era el principal motor de la retórica antisemita, además de que era personalmente un fanático del odio racial. Al inicio, cuando Alfred se acercó con su cámara, Joseph Goebbels lo recibió con cortesía, e incluso con una sonrisa diplomática y casi profesional. Pero algo ocurrió fuera de cuadro, porque cuando un asistente se inclinó sobre Goebbels para susurrarle que Alfred era judío, fue cuando la atmósfera cambió. La sonrisa desapareció, sus músculos faciales se tensaron, y los ojos se oscurecieron. El cuerpo, antes relajado, se encerró sobre sí mismo como un animal al que acaban de irritar, y quiero que lo entiendas perfectamente, lo que Alfred Eisenstadt capturó en ese segundo no fue solo una expresión, fue el verdadero rostro del régimen nazi cuando dejaba caer la máscara. La mirada es tan intensa, tan cargada de violencia retenida que atraviesa décadas, y no es la imagen de un político molesto, sino la de un fanático que considera a la persona detrás de la cámara como un enemigo racial digno de exterminio. Y esa es, justamente, la razón por la que la foto se volvió tan famosa, porque es un testimonio visual del clima de antisemitismo oficializado que en 1933 apenas comenzaba, y que en pocos años desembocaría en uno de los capítulos más atroces de la historia humana. Esta imagen no muestra violencia, muestra la intención, y esa intención es mucho más aterradora. La mañana del 8 de diciembre de 1980, John Lennon salió del edificio Dakota en Nueva York, listo para sumergirse de nuevo en su música. Tras años alejado del foco mediático, estaba en pleno renacer creativo, componiendo, grabando, soñando con giras y hablando de futuro. Saliendo del edificio, justo en la entrada del Dakota lo esperaba un pequeño grupo de admiradores y entre ellos, un hombre que parecía insignificante, silencioso, pero peligrosamente decidido, un hombre llamado Mark David Chapman. Allí estaba también Paul Goresh, un fotógrafo aficionado que seguía a Lennon regularmente, y ese día captó una secuencia de fotografías que hoy se consideran un registro escalofriante de las últimas horas del músico. Lo fotografió saliendo del Dakota, luego firmando el álbum de Double Fantasy para Chapman, luego a Lennon mirando a Chapman mientras este sostiene una cinta de casete. También tomó un retrato fallido donde Lennon mira directamente a la cámara cuando el flash no dispara, y finalmente la foto que la mayoría reconoce como la última foto con vida de Lennon, estando tranquilo con su abrigo oscuro, acercándose al auto que lo llevaría al estudio Record Plant. La segunda imagen es la que tiene un punto de interés mayor, porque muestra el momento exacto en el que Lennon firma el álbum de Chapman, sin saber que el hombre frente a él llevaba meses planeando su asesinato. John Lennon pasaría la tarde grabando nuevas canciones, ajeno a que ya había sido marcado por su futuro verdugo. Chapman, el verdugo en cuestión, permaneció durante horas afuera del Dakota, releyendo compulsivamente El guardián entre el centeno, esperando la noche y su oportunidad.
A las 10:50 de la noche, Lennon y su esposa Yoko regresaron, pero al caminar hacia la entrada del edificio, Chapman dio un paso adelante y disparó 5 veces. 4 balas impactaron en Lennon, quien logró entrar unos pasos tambaleándose antes de colapsar en el vestíbulo, siendo declarado muerto poco después en el hospital Roosevelt. Chapman no huyó, al contrario, se quedó allí leyendo su libro, como si la escena no fuera más que una obra que él había escrito. La secuencia fotográfica de Paul Goresh se volvió una cronología visual que acompaña a Lennon desde su salida del hogar hasta minutos antes de su muerte. No muestran violencia y no hay señales de amenaza, pero cada imagen adquiere un peso insoportable al saber lo que ocurrió después. La quinta fotografía, la de Lennon inclinándose hacia la limusina, es el último testimonio de él estando con vida, sin imaginar que su asesino había estado a su lado desde el inicio del día. En la primavera de 1945, mientras el mundo intentaba calcular el final de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos estadounidenses trabajaba en un arma que redefiniría el horror humano, entre ellos Harold Agnew, un joven físico del Proyecto Manhattan. Existe una fotografía que parece, a primera vista, casi cotidiana, donde Agnew de unos 25 años, sostiene en su mano izquierda un objeto metálico gris, del tamaño de una pelota de baloncesto. Sonríe para la cámara, como si estuviera presentando un experimento universitario, pero lo que sostiene no es un aparato científico cualquiera. Eso es el núcleo de plutonio de la bomba atómica Fat Man, el dispositivo que, el 9 de agosto de 1945, sería detonado sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Ese pequeño objeto entre sus manos, liviano y compacto, fue diseñado para liberar una energía tan violenta que podría borrar una ciudad entera en un destello. Lo perturbador es que, en la foto, su peso parece insignificante, pero en cuestión de semanas, pesaría sobre la historia como uno de los objetos más mortíferos jamás creados. El núcleo que Agnew sostiene sería ensamblado dentro de la carcasa explosiva y cargado en el bombardero B-29 Boxcar. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto, explotó a unos 500 metros sobre Nagasaki, resultando en una bola de fuego de más de 3000 grados centígrados que instantáneamente vaporizó a miles de personas, quemó sombras humanas contra las paredes y redujo barrios enteros a cenizas. Aproximadamente 80.000 personas murieron, muchas en el acto, otras lentamente durante días o semanas, y miles más a lo largo de las décadas siguientes debido a la radiación que les provocaría leucemia, cáncer, malformaciones o quemaduras irreparables. Y sin embargo, en la fotografía, Agnew parece un joven orgulloso, casi confiado, sosteniendo el corazón silencioso del infierno. Lo hace con una naturalidad que hiela la sangre, sobre todo cuando uno conoce el desenlace, pero quizá nunca imaginó, o tal vez sí, que aquel núcleo metálico se convertiría en la frontera moral más oscura de la ciencia moderna. El 15 de agosto de 1998, el pueblo de Omagh, en Irlanda del Norte, estaba en un raro momento de calma y esperanza. Solo 4 meses antes, se había firmado el histórico Acuerdo de Viernes Santo, destinado a poner fin a décadas de conflicto conocido como los problemas. Ese día, la calle principal de Market Street estaba llena de familias y turistas disfrutando de un soleado fin de semana. Fue allí cuando un fotógrafo aficionado vio la escena perfecta de un padre caminando con su hijo en hombros y decidió capturar la paz de esa escena en un instante. Pero esa foto instantánea esconde un detalle macabro porque, justo detrás de ello se ve, perfectamente estacionado, un coche Vauxhall Cavalier de color rojo. Ese coche no era un vehículo cualquiera, este ocultaba una bomba de 227 kilogramos de explosivos, colocada por el IRA auténtico, un grupo terrorista disidente que se oponía violentamente a la paz. Su objetivo no era solo matar, sino sabotear el acuerdo de paz y demostrar que la violencia no había terminado. El padre y el hijo, ignorantes de la historia que se jugaba a sus espaldas, siguieron caminando después de que se tomó la foto, y fue cuando minutos después, la bomba explotó. La explosión destruyó la calle principal, sembró el terror y, en un instante, se llevó la vida de 29 personas, convirtiéndose en el acto de terror individual más mortífero de todo el conflicto norirlandés.
Afortunadamente los protagonistas del primer plano sobrevivieron a la explosión, ya que habían caminado lo suficiente para evitar ser alcanzados por la onda letal, terminando ellos solo con daños menores. La foto no es solo un recuerdo de un ataque, es una prueba visual de cómo la paz estaba a punto de ser atacada por la mano de la venganza política, y cómo un par de pasos pudieron ser la diferencia entre la vida y el unirse a las 29 víctimas. Bajamos al nivel 2. Esta fotografía fue hecha en 1978 y en ella vemos a dos personas dándose la mano. A la izquierda tenemos a la primera dama de los Estados Unidos, Rosalynn Carter, quien sonríe mientras estrecha la mano de un hombre corpulento, bien vestido e impecable. Parece un político local, un voluntario del partido o un ciudadano ejemplar involucrado en su comunidad. Pero ese hombre es John Wayne Gacy, y por si no lo conoces pues te lo presento, este es uno de los asesinos seriales más emblemáticos de Estados Unidos. Y cuando esta foto fue tomada, había al menos 20 cadáveres ocultos bajo su casa, cadáveres de jóvenes que él mismo había torturado, abusado y estrangulado, pero nadie lo sabía. John no era un desconocido, no era un ermitaño oscuro ni un extraño que evitaba a la sociedad, era todo lo contrario, un miembro activo del Partido Demócrata en Chicago y líder comunitario, un hombre aparentemente amable al que le encantaba entretener a los niños pequeños disfrazándose de payaso. Su encanto era parte del disfraz, y cuando el servicio secreto preparó el evento del Día de la Constitución polaca, John estaba en la lista de voluntarios de confianza, y allí fue donde se tomó esta foto. De hecho, John recibió una insignia S en la solapa, una credencial oficial otorgada solo a personas consideradas completamente seguras. Rosalynn Carter no tenía forma de saberlo, prácticamente nadie la tenía. Cuando ella le dio la mano, John Wayne Gacy ya había enterrado tantos cuerpos en su propio sótano que la tierra comenzaba a hincharse, y aún así sonreía, posaba y estrechaba manos de figuras públicas. Años después, cuando John fue arrestado y su casa excavada para revelar un verdadero cementerio subterráneo, la foto resurgió y se volvió una de las imágenes más inquietantes del siglo XX. Y no es porque muestre violencia, no porque sea explícita, sino porque la foto muestra a un asesino serial en la cúspide de su doble vida, siendo validado, reconocido y tocado por la figura más cercana a la Casa Blanca después del propio presidente. Para Rosalynn Carter, descubrirlo tuvo que haber sido devastador, ya que la idea de haber estrechado la mano que minutos después volvería a tocar las herramientas con las que cavaba las tumbas de sus víctimas, es realmente la esencia del horror. En este plano desde lejos, la escena parecía mostrar a una pareja quieta frente al océano, dos figuras pequeñas recortadas contra un horizonte gris. Pero bastaba mirar un segundo más para notar que algo no estaba bien, porque no era una postura normal, y tampoco era un abrazo normal, era el tipo de abrazo que solo existe cuando ocurre lo impensable. El 2 de abril de 1954, el fotógrafo del Los Angeles Times, John Gaunt, estaba en el patio de su casa en Hermosa Beach, cuando escuchó a un vecino gritar que algo estaba pasando en la playa. Rápidamente tomó su cámara y corrió sin saber qué buscar, pero lo encontró enseguida viendo al señor y la señora McDonald, paralizados ante las olas como si la marea pudiera devolverles algo. Gaunt sintió el nudo en el estómago incluso antes de entender la situación, e inmediatamente tomó la fotografía desde 60 metros, guiado únicamente por la tensión brutal del momento, pero luego llegó la explicación. Resulta que el hijo de 19 meses de la pareja, Michael McDonald, jugaba cerca de la orilla cuando una ola inesperadamente violenta lo arrastró al mar. Los padres habían corrido, habían gritado, habían intentado alcanzarlo, pero la corriente fue más rápida y ahora solo podían esperar. Lamentablemente esa misma tarde, el cuerpo del niño apareció a una milla de distancia, y la foto se publicó al día siguiente. Un año después, John ganó el premio Pulitzer por ser una foto emocionalmente devastadora. Para el público fue una obra maestra del fotoperiodismo, pero para Gaunt, eso no era así. Él tenía 31 años y una hija de 3, y ver esa imagen celebrada lo hacía sentir culpable, como si hubiera capturado un duelo ajeno para convertirlo en historia. Cuando le avisaron que había ganado, su primera reacción no fue alegría, solo soltó unas palabras que expresaban que se sentía mal por dentro.
Y es que Gaunt fotografió el instante exacto en el que los padres comprendieron que ya no tenían control sobre nada, ni sobre el mar ni sobre la posibilidad de recuperar a su hijo. El abrazo es una resignación pura, y creo que eso es lo absolutamente devastador de la foto, tanto, que debía tener un lugar en este video. En esta foto en cuestión, vemos a David Alexander Johnston, un vulcanólogo meticuloso y talentoso, conocido por sus análisis de gases volcánicos y su relación con las erupciones. Estaba sentado en su puesto de observación haciendo sus anotaciones habituales, vigilando en ese momento una de las montañas más peligrosas de Estados Unidos, el Monte Santa Elena, un volcán que llevaba semanas hinchándose como un animal herido, acumulando presión bajo la corteza terrestre. Johnston, de solo 30 años, era uno de los científicos que más insistió en que la montaña estaba a punto de hacer algo sin precedentes, enfrentándose a políticos, empresarios y residentes que querían que se levantaran las restricciones de acceso. Johnston estuvo presionando para mantener la zona evacuada, porque sabía que algo se avecinaba, pero lo que no sabía era cuán monstruoso sería. Desde su campamento llamado Coldwater 2, Johnston tomó fotografías, midió emisiones de gas y registró cada crujido del volcán. La foto que hoy circula, su última imagen con vida, transmite una calma engañosa, sentado analizando datos tal vez sin saber que estaba en la línea directa de un cataclismo sin precedentes. A las 8:32 de la mañana, la montaña explotó en una erupción catalogada muchas veces como la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos, y Johnston, por supuesto, fue la primera persona en verlo. Lanzó una última transmisión que entró por radio, avisando que ya estaba allí la erupción, pero después de eso, solo silencio. La nube piroclástica, equivalente a más de 26 megatones de TNT, arrasó con todo en segundos, borrando del mapa el puesto de observación de Johnston, y sus restos jamás fueron encontrados. La cámara del teléfono fue inventada para capturar la vida, pero a veces, la tecnología se convierte en un testigo involuntario de una premonición que la mente humana no pudo procesar a tiempo. La tarde del 30 de octubre de 2011, tres jóvenes, Asa Recker, Kelsey Webster y Savannah Webster, estaban en Utah, explorando un paisaje de vías ferroviarias. Era una escena totalmente cotidiana, la luz era perfecta, el frío comenzaba a caer y ellas reían mientras posaban para selfies en sus teléfonos. Lo que convierte este caso en uno de los más inquietantes del siglo XXI es que la cámara se convirtió, sin querer, en el único testigo premonitorio de su muerte. Mientras las chicas posaban sobre las vías, creyendo estar a salvo ya que no esperaban un tren en esa dirección, un ferrocarril de carga se acercaba por una curva cerrada. El peligro se magnificó por el entorno, ya que el ruido del viento y la montaña creaban una acústica engañosa que amortiguaba y distorsionaba la dirección del sonido. Es probable que las jóvenes no pudieran determinar con precisión la cercanía del tren, o que lo confundieran con otro en la vía opuesta, y fue en ese momento de confusión donde se tomaron la selfie sonriendo. Pero justo detrás de ellas, apenas visibles en el fondo de la fotografía, aparecían las luces frontales del tren que terminaría con sus vidas. El operador del tren de carga las vio, hizo sonar la bocina y frenó con toda la fuerza posible, pero era imposible detener miles de toneladas en movimiento. En cuestión de segundos, todo pasó, y las tres murieron en las mismas vías donde momentos antes compartían un instante de felicidad. Muchas tragedias ocurren sin testigos, y aquí, los únicos testigos fueron sus propias fotografías. Seguimos con el nivel 3. Una imagen puede parecer inofensiva hasta que alguien te señala un rostro en el fondo, y entonces la calma se rompe. En esta foto que te estoy mostrando, tomada durante el concurso de Seventeen en el Meadows Mall en Las Vegas el 1 de abril de 1984, aparece, casi invisible al principio, un hombre observando desde atrás de la multitud. Ese hombre es Christopher Bernard Wilder, quien años después sería apodado el asesino de reinas de belleza. Esa misma tarde, Michelle Corfman, una joven aspirante a modelo de 17 años que participó en el evento, fue vista por última vez en el centro comercial.
Según muchos testigos, la vieron por última vez hablando con un hombre atraído al ambiente del concurso, quien presuntamente le prometía una sesión de fotos y, al final, ella y ese desconocido se marcharon juntos. Lo que siguió fue una de las piezas más oscuras del rastro homicida de Wilder, porque el cuerpo de Michelle fue hallado semanas más tarde en un área forestal de California y, tras análisis dentales, fue identificada en junio de 1984. La foto, la que muestra a Wilder al acecho en el fondo, es escalofriante por la muerte inminente, provocada por un hombre con cámara entre chicas que sueñan con portadas y contratos. Wilder usaba precisamente ese disfraz, el del fotógrafo o agente, para ganarse la confianza de jóvenes aspirantes y arrastrarlas fuera del bullicio. Su modus operandi quedó confirmado por múltiples víctimas supervivientes e investigaciones policiales, y durante la intensa cacería que lo terminó colocando en la lista de los 10 más buscados del FBI en abril de 1984. Pocas imágenes cargan un peso tan ambiguo, tan humano y tan devastador como la última fotografía de Chris McCandless, el joven cuyo viaje inspiró Into the Wild. En ella aparece sosteniendo un cartel donde declara que ha tenido una vida feliz, pero detrás de esa calma casi espiritual late una verdad mucho más cruda: la naturaleza no perdona la imprudencia, y su viaje no fue un acto heroico, sino una serie de decisiones mal calculadas que terminaron cobrándole la vida. En abril de 1992, Chris llegó a las profundidades del bosque de Alaska para vivir solo, convencido de que podía enfrentarse al desierto ártico con un rifle ligero, algunos libros, arroz y su determinación. No era un explorador experimentado, era un joven idealista que subestimó un entorno donde pequeños errores se convierten en sentencias. Durante semanas logró sobrevivir, cazando lo justo y anotando cada día en su diario, pero conforme el verano avanzaba, el bosque cambió. Las presas desaparecieron, el río Teclanica creció hasta volverse imposible de cruzar, y Chris quedó atrapado en su propio sueño. La foto que ves acá fue tomada cuando ya estaba débil, sin reservas de grasa y con el cuerpo consumiéndose por inanición. Aún así, fuerza una sonrisa y parece en paz, pero su diario revela un deterioro rápido, hambre insoportable y la conciencia creciente de que podría no salir de allí. En agosto de 1992 murió dentro del bus 142, probablemente mientras dormía, pesando apenas 30 kilos. Su cuerpo fue encontrado semanas después por un grupo de cazadores que se acercaron al bus atraídos por el olor y una nota de auxilio pegada en la puerta. Lo hallaron dentro de un saco de dormir en avanzado estado de descomposición, y la última foto no es una postal romántica de libertad, es el testimonio final de un joven que se enfrentó a la naturaleza sin el conocimiento ni el equipo para sobrevivir. A muchas personas les gustan las muñecas, pero las de Anatoly Moskvin tienen algo que las diferencia de todas. En las fotografías que te estoy mostrando, parecen simples figuras decorativas, muñecas rígidas y vestidas con trajes antiguos, sentadas en sofás o apoyadas contra las paredes de un apartamento abarrotado. De hecho, mucha gente que ve estas fotos solo piensa que son fotos perturbadoras de muñecas en un espacio descuidado y ya. Pero aquí viene lo interesante, y lo verdaderamente perturbador, porque esas muñecas no eran muñecas ordinarias. En 2011, la policía rusa entró al apartamento de Anatoly Moskvin, un lingüista experto en historia que hablaba más de una docena de idiomas. Lo consideraban un excéntrico inofensivo obsesionado con los rituales funerarios eslavos, pero tras una investigación sobre profanaciones en cementerios, su rastro llevó a un descubrimiento macabro. Las muñecas que tenía cuidadosamente acomodadas por todo su hogar eran, en realidad, niñas fallecidas que él había exhumado y preservado, transformándolas en figuras de tamaño real a las que vestía y mantenía en poses domésticas. Para él, no eran cuerpos sin vida, eran amigas o compañeras, y según afirmó, intentaba devolverles una forma de existencia mediante métodos caseros de preservación. Lo más inquietante es que en las fotos no se ve horror ni violencia, solo silencio. Un silencio espeso que cuelga sobre cada muñeca sentada, cada vestido infantil perfectamente arreglado y cada rostro inmóvil detrás de una máscara improvisada. Es esa normalidad aparente lo que convierte las imágenes en algo tan perturbador, porque no solo estás viendo fotos de muñecas, estás viendo cadáveres. Moskvin aseguraba que nunca actuó por maldad,
diciendo que sentía compasión por las niñas olvidadas en cementerios descuidados, y que su intención era mantenerlas cerca para que no estuvieran solas. Cuando fue detenido no mostró culpa, al contrario, tenía la convicción de que las había salvado. Y bajamos al nivel 4. Fotos como estas hay muchas, esas que parecen demasiado tranquilas para el horror que esconden, y la última fotografía de Jolie Callan es una de ellas. Esta es una foto inocente, casi casual como la que se tomaría cualquier persona que va a una caminata, pero que registra algo que nadie en ese momento podía sospechar, salvo su asesino, que tenía el plan completamente decidido. El 30 de agosto de 2015, Jolie, de 18 años, había aceptado ir de excursión al bosque de Cheetah Mountain, en Alabama, junto a su exnovio Laurent Bonner, quien insistió en hablar y arreglar las cosas. Ella se lo contó a una amiga, diciéndole que si le pasaba algo, ya sabía con quién estaba, pero no se imaginaba que Bonner llevaba días diciendo a otros que iba a hacer algo drástico. Durante la caminata, Bonner iba documentando fotográficamente todo, publicando las fotos en su cuenta de Instagram. Y esta es una de esas imágenes, de hecho es la última, porque apenas unos minutos más tarde Bonner le disparó a Jolie en la cabeza y la empujó por un barranco de casi 12 metros. Tras el asesinato, condujo de regreso, comió algo, y horas después llamó al 911 confesándolo todo con una calma absolutamente perturbadora. Dio coordenadas exactas, mencionó la forma en que lo había hecho y esperó a la policía como si se tratara de una multa y no de un homicidio brutal. Durante el juicio, la fiscalía concluyó que Lauren intentó reanudar la relación con Jolie y, frente a su negativa, no soportó el rechazo y la asesinó. Su defensa intentó que le fuera otorgado el estatus de delincuente juvenil para lograr una condena leve, sin embargo, fue juzgado como adulto y sentenciado a 52 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. Estas son las típicas fotografías de vacaciones, un recuerdo granulado en blanco y negro de personas pasando un rato agradable. Vemos la risa que se dibuja en los rostros del personal mientras se preparan para cantar o simplemente descansando en un centro turístico. Pero las personas que vemos, o por lo menos la gran mayoría, son personal del campo de exterminio de Auschwitz. Estas fotos, tomadas entre mayo y diciembre de 1944, muestran a los oficiales y guardias de Auschwitz relajándose y disfrutando, mientras innumerables personas eran asesinadas e incineradas en el cercano campo de exterminio. En algunas fotos, se puede ver a oficiales de las Schutzstaffel cantando, y en otras están cazando, o incluso se puede ver a un hombre decorando un árbol de Navidad en lo que solo podría describirse como unas vacaciones en el infierno. Las personas que aparecen en la foto, como te mencioné anteriormente, son en su mayoría auxiliares o personal que trabajaba directamente en el funcionamiento del aparato de terror. Y mientras ellos reían y jugaban en un entorno bucólico, a media hora de distancia los hornos de Auschwitz funcionaban a plena capacidad. Los gritos, el humo y el olor a carne quemada eran una realidad constante que ellos conocían, una realidad que aceptaban y podían ignorar. Esta era su recompensa por ser parte del sistema de exterminio, y como puedes ver, la foto no muestra violencia. Muestra la completa desconexión humana y la capacidad de tomarse un descanso, de encontrar la alegría y la tranquilidad mientras se es cómplice directo de un genocidio. Y por último, tenemos la foto que probablemente más te va a erizar la piel cuando entiendas el contexto que hay detrás. Esta imagen, tomada en un granero abandonado de Illinois, es la última fotografía conocida de Regina K. Walters, una joven de 14 años. La foto no es un selfie accidental, sino un retrato final y deliberado tomado por su asesino, Robert Van Rhodes, conocido como el asesino de la parada de camiones. En febrero de 1990, Regina se había fugado de su casa con su novio, Ricky Lee Jones, quien por cierto ya tenía la mayoría de edad, solo que se escaparon porque los padres de Regina no aceptaban la relación.
Ambos fueron secuestrados en Texas por Robert, un camionero de larga distancia que había acondicionado la caja de su tráiler como una auténtica cámara de torturas, equipada con cadenas, pinzas y correas. Robert mató a Ricky de inmediato, como siempre hacía con los novios de sus víctimas, pero mantuvo a Regina cautiva y torturada por al menos 3 semanas. El horror se revela en la manipulación, porque antes de matarla, Robert obligó a Regina a cortarse el cabello de forma desigual y a vestirse con un vestido y zapatos negros. La fotografía que ves congela el instante exacto del terror, donde se la ve parada contra un fondo rural, en tacones, con el rostro aterrado y el pelo desprolijo. Sus manos están levantadas a la altura del pecho, en un gesto instintivo de súplica, de defensa o de absoluta resignación ante el lente de la cámara. Su lenguaje corporal está dividido entre pelear o huir, como si estuviera dando un paso adelante por instinto de supervivencia para detener lo que estaba a punto de pasar, pero al mismo tiempo, intensamente aterrorizada y sabiendo que no podía hacer nada. La expresión de miedo en sus ojos es la última huella de vida que dejó Regina Walters, porque horas después de tomar esta fotografía, Robert la estranguló con un alambre y abandonó su cuerpo desnudo en el mismo granero. La foto simplemente es una expresión absoluta de todas las emociones que esa niña de tan solo 14 años sentía en ese momento. Las fotografías que vimos hoy ya no pueden cambiar. Quedaron fijas en un instante que jamás volverá, pero sus historias continúan moviéndose en nuestra mente, recordándonos que detrás de cada encuadre existe una verdad que no siempre se ve a simple vista. Si este video te gustó y te pareció entretenido, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas de las próximas entregas. Y por supuesto deja tu pulgar arriba y comenta qué foto conoces que tenga un trasfondo perturbador. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta entrega haya sido de tu total agrado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.